A Democratic lawmaker is suing to remove President Trump's name from the Kennedy Center right here in Washington. It was added in big letters to the center's exterior last week after a vote from the Board of Trustees. Ohio Congresswoman Joyce Beatty is an ex officio trustee, and she says that vote went beyond the board's authority as given by Congress. And she's my source tonight, along with her attorney, Norm Eisen, who is bringing this case as the founder of Democracy Defenders Action. Great to see you both. All right, Congresswoman, so you say in this lawsuit that the vote and the addition of Trump's name to the outside of the building were, quote, scenes more reminiscent of authoritarian regimes than the American Republic. You may feel that way, but how did this break the law? Algunas decisiones administrativas cobran relevancia, no por su alcance inmediato, sino por los efectos que producen en la arquitectura institucional que las permite. Washington, diciembre de 2025. En una reunión extraordinaria del Consejo del Kennedy Center, celebrada sin previo aviso y con quórum reducido, se tomó una decisión fuera de lo habitual. El nombre de la institución pasaría a incluir el de un presidente vivo, políticamente activo y actualmente involucrado en múltiples disputas judiciales. La modificación, aprobada por unanimidad por los consejeros presentes, se registró como un cambio en la identidad visual del centro, pero afectaba directamente a un punto de la legislación federal. Desde su creación, por ley del Congreso, el John F. Kennedy Center for the Performing Arts está definido como un monumento nacional exclusivo. El nombre original, la misión institucional y los criterios de gobernanza fueron establecidos por estatuto. Lo ocurrido durante la reunión, por lo tanto, va más allá de la categoría de gesto ceremonial. Según los informes, una parlamentaria con escaño permanente en el Consejo intentó impugnar la medida basándose en el texto de la ley, pero se le impidió hablar cuando su micrófono fue desactivado por decisión de la mesa. La reunión continuó y la votación se registró como unánime, sin que constara en acta el intento de objeción. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Puso de manifiesto una zona gris entre la autonomía administrativa y la integridad en las instituciones federales con función conmemorativa. Días después, una organización jurídica compuesta por antiguos miembros del Departamento de Justicia y litigantes con experiencia en casos constitucionales presentó una demanda ante un tribunal federal. La demanda, presentada con el consentimiento de la parlamentaria silenciada, cuestiona la legalidad de la decisión y sostiene que hubo una violación directa del Estatuto Federal que creó la institución. El argumento central es que, al tratarse de un memorial establecido por ley, cualquier cambio en su nombre, aunque sea informal, constituye un incumplimiento de la norma expresa. Los documentos internos del Kennedy Center adjuntos a la petición sugieren que la propuesta de renombramiento se preparó con antelación, con el apoyo de asesores vinculados a antiguos miembros del Ejecutivo. Estos registros indican una planificación previa y una ejecución coordinada, lo que refuerza la tesis de que la deliberación no fue solo simbólica, sino parte de una estrategia institucionalizada. Juristas consultados por medios especializados señalan que, si se confirma la ilegalidad, el caso puede sentar un precedente relevante para la definición de los límites entre la función administrativa y la preservación del memorial. En el plano político, el episodio generó reacciones firmes en las oficinas de parlamentarios de diferentes partidos. Parte del malestar se debe al hecho de que el Kennedy Center es, por designación legal, una institución directamente vinculada al Congreso. El nombre de John F. Kennedy, además de su función conmemorativa, representa un consenso institucional rara vez cuestionado en el debate político contemporáneo. El intento de incluir otro nombre, sin debate público y mediante una mayoría circunstancial, fue recibido como un gesto de ruptura con un patrón hasta entonces estable.
La acción judicial aún está pendiente de una primera valoración, pero ya ha suscitado debates sobre los mecanismos de protección de las prerrogativas legislativas y la autonomía de los consejos administrativos en las instituciones culturales federales. Para quienes siguen de cerca el funcionamiento de las estructuras públicas, episodios como este no solo revelan disputas nominales, sino que indican desplazamientos en los límites de lo que se permite en nombre de la representación. Este canal sigue y contextualiza este tipo de movimientos, prestando atención a las capas institucionales que los sustentan, sin atajos ni simplificaciones. A partir de ese momento, el episodio deja de ser aislado y activa mecanismos institucionales más amplios. El Kennedy Center, aunque ampliamente conocido por su programación artística, opera bajo un estatuto federal que lo define como Memorial Oficial al presidente John F. Kennedy. Este marco jurídico no es meramente simbólico. Impone límites claros a la actuación de su consejo directivo, especialmente en lo que respecta a la identidad pública de la institución. Según el texto legal vigente, el nombre de la institución debe permanecer inalterado y no puede modificarse sin la aprobación expresa del Congreso. En este contexto, el intento de renombrar la institución, aunque sea parcialmente y solo en elementos visuales, pasó a considerarse una forma de eludir la norma sin revocarla. La maniobra reavivó los debates sobre el alcance de la autonomía administrativa en las instituciones con función conmemorativa. Juristas especializados en derecho público destacan que, en casos como este, la apariencia de informalidad puede ocultar efectos estructurales duraderos. Al alterar visualmente la identidad del centro, incluso sin una modificación legal formal, se crea una situación ambigua. La institución sigue siendo legalmente el Kennedy Center, pero su presentación pública pasa a reflejar otro nombre u otro nombre combinado. Este tipo de ambigüedad, señalan los analistas, debilita el principio de estabilidad, que es fundamental para la preservación de la memoria institucional en los sistemas democráticos. La acción judicial presentada busca precisamente abordar este punto. La estrategia adoptada por el grupo litigante no se limita a alegar una violación técnica. El proceso sostiene que el intento de cambio constituye un desvío de la finalidad, en la medida en que utiliza los mecanismos internos del Consejo para producir efectos externos que contradicen la misión legal de la institución. Además, el hecho de que una consejera designada por el propio Congreso haya sido impedida de manifestarse durante la votación plantea una cuestión adicional. Si se ha silenciado a miembros con prerrogativas legales, hay indicios de que el procedimiento no ha respetado los principios mínimos de deliberación pública. La parlamentaria en cuestión no ocupa su escaño por nombramiento político ordinario, sino en virtud de una disposición legal que le confiere representación directa del poder legislativo en el Consejo. Su exclusión del debate constituye, en opinión de varios expertos, una restricción indebida de la función institucional. Sobre la base de este conjunto de elementos, la acción judicial solicita la reversión inmediata de los cambios realizados en la identidad visual del centro y la nulidad de la decisión tomada por el Consejo. La solicitud también incluye que el tribunal reafirme la vigencia del estatuto original y establezca que cualquier intento de cambiar el nombre de la institución debe pasar por el trámite legislativo habitual. El argumento obtuvo el apoyo técnico de entidades de preservación cultural y memoriales nacionales que comenzaron a emitir notas en defensa de la integridad del Kennedy Center. Paralelamente, comenzaron a circular entre los miembros del Congreso propuestas de enmiendas legislativas para reforzar los mecanismos de protección de las instituciones con función conmemorativa. Las sugerencias incluyen, por ejemplo, la exigencia de un quórum cualificado para las deliberaciones que impliquen la identidad
y la necesidad de publicar previamente el orden del día de las reuniones del Consejo. Estas medidas aún no se han formalizado, pero indican que el episodio tuvo repercusiones en la percepción de los parlamentarios sobre las vulnerabilidades institucionales. Al mismo tiempo, hay resistencia por parte de sectores que consideran exagerada la judicialización de una decisión administrativa. Para estos actores, el Consejo solo estaría ejerciendo su autonomía interna y no habría sobrepasado los límites legales, ya que no se modificó el nombre formal de la entidad en los registros federales. Sin embargo, esta visión se cuestiona sobre la base de la jurisprudencia anterior, que reconoce la fuerza de los elementos visuales en las instituciones públicas. En decisiones anteriores, los tribunales federales ya han considerado que los cambios en logotipos, letreros y señales pueden producir efectos jurídicos relevantes cuando comprometen la función conmemorativa de una institución. El caso del Kennedy Center, por lo tanto, se inscribe en una zona de tensión entre la interpretación literal de la norma y la lectura funcional del papel institucional. Obliga al sistema a decidir si la forma en que una institución se presenta al público puede, por sí sola, violar el espíritu de la ley que la creó. La convergencia de los actores involucrados, legisladores silenciados, juristas experimentados, entidades patrimoniales y prensa especializada, indica que el episodio traspasó las fronteras de un conflicto administrativo y pasó a ser tratado como una cuestión de principio institucional. Es en esta medida que se vuelve relevante, no solo por lo que ocurrió, sino por lo que reveló sobre la capacidad del sistema para responder a las maniobras realizadas por vías administrativas. Para quienes siguen la política institucional de los Estados Unidos prestando atención a sus mecanismos menos visibles, este tipo de disputa ofrece un retrato preciso de cómo se articulan el poder, las normas legales y las estrategias políticas. Si valora este tipo de lectura profunda y contextualizada, este canal sigue acompañando los acontecimientos con un enfoque en los detalles que ayudan a comprender el funcionamiento real de las instituciones. Existen opiniones divergentes sobre el alcance real y las implicaciones jurídicas de este episodio. Para una parte de la comunidad jurídica, el intento de renombramiento no se limita a una decisión administrativa discutible. Representaría una violación directa del Estatuto Federal que establece la identidad y la finalidad conmemorativa del Kennedy Center. Para otros observadores, sin embargo, el caso se mueve en un espacio de incertidumbre que aún no ha sido delimitada por los tribunales, precisamente porque faltan precedentes consolidados, capaces de orientar con claridad lo que debe considerarse un cambio institucional jurídicamente relevante. Cuando no existe un acto formal explícito que cambie el nombre, sino un conjunto de prácticas que producen efectos públicos equivalentes. Esta falta de jurisprudencia consolidada aumenta el peso del litigio, sobre todo porque se trata de una institución pública cuya función simbólica y conmemorativa está protegida por la ley, pero cuya administración diaria depende de decisiones internas, protocolos de comunicación y rutinas operativas. Los expertos consultados por medios especializados destacan que el principal dilema radica en definir si un cambio visual o comunicativo, aunque no formalizado por un acto jurídico definitivo, puede generar un daño institucional suficiente para justificar la intervención judicial. En términos prácticos, se debate si el sistema debe reaccionar solo ante lo que está expresado literalmente en la norma, o también ante los efectos que surgen de la práctica administrativa, cuando ésta remodela el significado público de la institución. En este contexto, cobra importancia la hipótesis de que la inclusión del nombre de un presidente en carteles, materiales promocionales, piezas gráficas, comunicados institucionales y elementos de señalización puede constituir una modificación de hecho
Aunque no exista una modificación de derecho, para algunos estudiosos, este es el punto más delicado. Admitir que cambios de este tipo puedan producirse sin un control legislativo claro significaría abrir una vía institucional para transformaciones graduales, producidas por mecanismos administrativos, capaces de eludir el proceso político que definió originalmente la misión conmemorativa del Kennedy Center. El riesgo no estaría solo en la decisión concreta, sino en el mensaje sistémico de que los símbolos públicos pueden reconfigurarse mediante atajos operativos. Otra capa relevante del debate surge del comportamiento del Consejo de Administración. La exclusión de una consejera con prerrogativas previstas en la ley no solo plantea dudas sobre la regularidad formal de esa reunión, sino también sobre la integridad del proceso deliberativo. Los juristas argumentan que, aunque la decisión tomada no traspasara los límites de la legalidad estricta, un vicio de procedimiento significativo podría ser suficiente para comprometer su validez. Otros consideran que la ausencia de un marco regulatorio detallado sobre la gobernanza en las instituciones conmemorativas crea un margen para maniobras administrativamente defendibles, aunque cuestionables desde el punto de vista institucional y político. Así, la disputa pasa a involucrar no solo el contenido del acto, sino la forma en que fue construido y legitimado internamente. Ante esta combinación de incertidumbres, el Poder Judicial puede verse llamado a llenar un vacío interpretativo aún poco explorado. ¿Cuál es el grado de protección jurídica que el ordenamiento confiere a las instituciones creadas por ley con el propósito explícito de la memoria nacional? Dependiendo de la interpretación adoptada, se abre la posibilidad de un precedente en el que los actos administrativos se evalúen no solo por sus resultados materiales inmediatos, sino también por el impacto institucional que producen sobre la finalidad original de la entidad pública. En otras palabras, el enfoque puede desplazarse hacia un análisis más amplio, en el que el tribunal pasa a considerar si la administración está preservando o distorsionando el sentido jurídico que justificó la propia existencia de la institución. Paralelamente, la reacción del Congreso sigue siendo un punto de inestabilidad. Algunos parlamentarios defienden la aprobación de una resolución legislativa que reafirme el carácter exclusivo del Kennedy Center como memorial, lo que podría fortalecer la posición de los autores de la acción judicial y reducir la ambigüedad política del episodio. Otros, sin embargo, temen que una intervención legislativa directa produzca un efecto colateral no deseado, profundizando la politización del caso y transformando la disputa en un enfrentamiento aún más explícito entre polos institucionales. Para estos parlamentarios, lo más prudente sería esperar la posición del Poder Judicial antes de avanzar con nuevos instrumentos legales, evitando que cualquier respuesta sea interpretada como un alineamiento automático con uno de los bandos. En el plano simbólico, también hay interpretaciones contrastantes. Para algunos sectores, el intento de renombrar se ve como un movimiento de reconfiguración del espacio público, con capacidad para alterar el eje narrativo de una institución cultural federal. La sustitución parcial de un nombre asociado a un presidente, a menudo interpretado como símbolo de la reafirmación democrática de la posguerra, por otro marcado por un estilo político de confrontación institucional, se lee como un intento de reorientar el significado del Kennedy Center y, por extensión, de reposicionar el papel cultural del memorial. Otros analistas, sin embargo, consideran que esta interpretación anticipa juicios de valor e ignora que los consejos culturales también tienen la función de reflejar los valores contemporáneos, reinterpretando los símbolos a la luz del tiempo presente. En ambos casos, la cuestión decisiva sigue sin respuesta definitiva. ¿Hasta qué punto es admisible reinterpretar los símbolos institucionales ya establecidos, sin romper con el mandato legal que les dio origen?
Según los estudiosos del derecho constitucional, la solución dependerá no solo de la letra fría de la ley, sino del nivel de disposición del sistema para proteger los marcos de estabilidad narrativa, sobre todo cuando dichos marcos están conectados con la memoria nacional. El caso, aunque centrado en el Kennedy Center, tiene el potencial de irradiar efectos. Otras instituciones con función conmemorativa, como bibliotecas presidenciales, museos federales y centros de documentación histórica, también operan bajo legislaciones específicas y enfrentan tensiones similares en materia de gobernanza, autonomía administrativa y límites simbólicos. Por lo tanto, el resultado podría indicar si el episodio se tratará como una excepción aislada o como un precedente interpretativo para disputas futuras. Hasta el momento, no hay consenso sobre el curso judicial más probable. Algunos operadores del derecho creen que el tribunal puede optar por una decisión de mérito limitada, centrada en la revocación de la medida y la reafirmación del estatuto original, sin avanzar hacia tesis amplias. Otros consideran que el caso ofrece la oportunidad de una deliberación más amplia, capaz de establecer criterios sobre el uso y los límites de las instituciones federales vinculadas a la memoria pública. En cualquier caso, el resultado dependerá del juez responsable y de la interpretación que prevalezca sobre el peso jurídico de la función memorial dentro del marco legal de los Estados Unidos. En este sentido, el litigio funciona como una prueba institucional sobre los límites de la representación en las democracias constitucionales. Revela cómo las disputas aparentemente administrativas pueden convertirse en escenarios de confrontación con efectos duraderos, influyendo en la forma en que el sistema interpreta sus propios mecanismos de preservación simbólica. El mantenimiento del nombre original o la validación de un cambio parcial dejará huellas en el papel de las instituciones culturales dentro de la narrativa pública nacional. En un entorno aún en movimiento, con respuestas asimétricas entre los órganos administrativos, el Poder Judicial y el Congreso, sigue siendo necesaria una observación constante. Por eso, este canal seguirá acompañando los acontecimientos y ofreciendo análisis centrados en la legalidad, la memoria y el poder, con claridad y objetividad, sin recurrir a la dramatización para poner de manifiesto los mecanismos reales del sistema.